El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del templo, fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Expulsar a Cristo de nuestras vidas es la tentación a la que el diablo nos incita, cuando lo que el Señor nos pide nos parece difícil de entender o duro de vivir. Cristo es rechazado por los suyos, y es rechazado por los suyos porque aquello que el Señor les pide no se acomoda a sus ideas. Unos esperaban de Cristo que fuera un libertador político, que expulsara al Imperio Romano de sus tierras. Los celotes y todos aquellos, en un primer momento, ven en Cristo un modelo, quizás un abanderado. Pero cuando el Señor, después de presentarle la moneda del César, dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aquello no les gustó nada. Decepcionados, le abandonaron. Pero existía otro grupo que también siguió al Señor y que al final también le abandonó. Aquellos que querían tener con Dios una relación meramente del cumplimiento, una relación donde ellos se aprovecharan de Dios, pero no experimentaran ningún sacrificio, ni que el Señor les pidiera salir de su zona de confort. Aquellos también le abandonaron. Cuando Cristo dice que no basta simplemente con evitar el mal, sino que tienen que hacer todo el bien que esté en su mano en función de los dones y talentos que han recibido de su Padre Dios, aquello no era cómodo para ellos. No era la religión del cumplimiento, de cumplir una serie de normas, algunas difíciles, como el pago del diezmo o como la visita al templo. Pero cuando Cristo les pide más, aquello les saca de quicio y hace que se rebelen contra Dios, se rebelen contra Cristo y le abandonen. Preguntémonos nosotros, primero, ¿dejo yo que el Señor, por medio de tantos instrumentos, mediaciones se llaman teológicamente, me haga saber su voluntad? O por el contrario, cuando mediante esas mediaciones sé cuál es la voluntad de Dios, como me escuece, como me duele, me rebelo contra o bien la mediación o bien contra Dios. A veces pueden ser mediaciones la palabra de tus compañeros en el trabajo, que te escuece porque te hace darte cuenta de tus errores, o la palabra de los tuyos, que pide más esfuerzo o sacrificio, más entrega, más dedicación, que el poco o mucho tiempo que tengas con ellos sea un tiempo de calidad, pero escuece. Y porque escuece y duele, me rebelo contra la mediación, me rebelo contra esa persona, en definitiva, me rebelo contra Dios. O a veces, cuando te confiesas y a lo mejor el sacerdote te hace una indicación que no te gusta, y sales contrariado de la confesión, en lugar de acoger con humildad aquello que el Señor
te propone. Decía el Papa Benedicto XVI que la fe no se impone, sino que se propone. Dios, que te ama, te hace saber cuál es su voluntad, pero no te la impone. Te propone su voluntad para que seas libre y para que, viviendo como Él te pide, puedas encontrar la felicidad. Pero eso exige pagar un precio, el precio del amor, que es el precio de la cruz. Ayer decía el Evangelio que los discípulos, cuando escucharon cómo el Señor expulsó a los mercaderes del templo, recordaron aquellas palabras de la Escritura: el celo de tu casa me devora. El celo de la casa que devora a Cristo es el amor por la salvación de los hombres, el amor porque Él vino para pagar el precio contraído por nuestro pecado. ¿Qué celo tenemos nosotros? Tenemos también el celo del amor que nos hace acoger la voluntad de Dios, aunque a veces duela y cueste, porque nos fiamos de Él y porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. O por el contrario, nos rebelamos contra Dios y contra las mediaciones o instrumentos suyos, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos exige esfuerzo y sacrificio. Te exige esfuerzo, pero el Señor, que te ama y que te quiere, te da la gracia necesaria para hacer su voluntad. Y cuando has hecho su voluntad, siempre es para bien, aunque cueste y duela, siempre es para bien. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Fíate de Él y no entres en conflicto con el Señor y no rechaces lo que te pide, como lo que le ocurrió a Naamán el sirio, que cuando simplemente le habían pedido que se bañara 7 veces en el Jordán, dijo: pero es que los ríos de mi tierra no son mejores, no tienen más agua, no tienen más caudal que este. Si lo que te pide el Señor a veces no es tan difícil, simplemente exige fe y confianza en Él. Pero esto es lo que nos falta. Nos falta el abandono, la confianza en el Señor. Fíate de Él. Mira la cruz de Cristo. En esa cruz encontrarás razones para arrodillarte y decirle: me fío de ti, Señor. Que sea así en nuestra vida.